Bienvenidos a esta videopresentación en la que veremos la segunda parte de la unidad 3, que sería configuración macroscópica del sistema nervioso. En esta videopresentación veremos los siguientes temas: el sistema nervioso, sus generalidades, sus divisiones que son sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y cómo se subdivide este último, en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Empezamos como tal con el sistema nervioso, que de acuerdo a Portellano, todas las actividades que realiza el organismo están reguladas y supervisadas por un mecanismo de integración y control, denominado sistema nervioso. Su función consiste en coordinar las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales del ser humano, gracias a la capacidad que tiene para recibir, transmitir y emitir información. Como tal, el sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, de las cuales ya hemos estado hablando, que son el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Todos estos, como ya mencionamos en la diapositiva anterior, tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo, coordinan su interrelación y relación con el medio externo. Como tal, las funciones del sistema nervioso son sensitivas, integradoras y motoras. Las sensitivas detectan los estímulos internos y externos. Las motoras generan las respuestas. Y las integradoras procesan la información sensitiva y conservan una parte de esta, para posteriormente efectuar respuestas apropiadas con ayuda de las funciones motoras del sistema nervioso. El sistema nervioso cuenta con las propiedades de excitabilidad, que se refiere a la capacidad para reaccionar a estímulos químicos, eléctricos y físicos. También la propiedad de conductividad, que se refiere a la capacidad de transmitir la excitación de una neurona a otra o de un lugar a otro en el organismo. Y también la plasticidad, que es la capacidad para cambiar sobre la base de la experiencia, que sería la capacidad y de variabilidad de las respuestas. El sistema nervioso puede dividirse anatómicamente o de manera funcional. La clasificación anatómica del sistema nervioso es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, mientras que en el sistema nervioso funcional podemos encontrar el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Ahora bien, el sistema nervioso central se encuentra en la bóveda craneal y está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Este recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Estas son las partes del sistema nervioso central. Este es el cerebro, que es el que se encuentra específicamente en la bóveda craneal. Este de aquí es el tronco o tallo encefálico, el cerebelo, y esta es la médula espinal. Como habíamos hecho mención en videos anteriores, el encéfalo cuenta con divisiones. Las tres divisiones principales son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El prosencéfalo a su vez cuenta con dos divisiones, el telencéfalo y el diencéfalo. Y por último, el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Ahora, el telencéfalo es la división de mayor tamaño en todo el encéfalo. Se sitúa por encima del diencéfalo, se encarga de funciones complejas como son movimientos voluntarios, interpretación de información y mediación de procesos cognitivos como aprender, hablar y la solución de problemas. Esta parte la vamos a explicar de forma general, debido a que en la unidad 4, la unidad siguiente, se revisa el tema de neuroanatomía, en el cual revisaremos de forma más específica todos estos componentes del telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. En el telencéfalo encontraremos diferentes regiones. Para empezar, y podernos ubicar un poco más en la anatomía de esta parte del encéfalo, este se dividirá
en los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. De igual forma, encontraremos los ganglios basales o núcleos basales. Estos son grupos de neuronas. Su función está relacionada con el control de movimiento y están compuestos por el núcleo estriado, que se divide en el núcleo caudado y el putamen, y recibe información sensorial. Después encontramos el globo pálido, que transmite información desde el putamen y el caudado hasta el tálamo. Y por último encontraremos el núcleo accumbens, que recibe información de reforzamiento y se conecta con el sistema límbico. Este núcleo es considerado el centro del placer. Ahora, el sistema límbico es un anillo de estructuras, de aquí, que rodean la parte superior del tronco encefálico y del cuerpo calloso. Se encarga del control de emociones como el dolor, placer y conducta sexual. Está integrado por diversas estructuras, como son el tálamo, hipotálamo, hipocampo, la corteza cingulada y la amígdala. Ahora, dependiendo de los autores que se revisen, algunos varían en las estructuras específicas que componen el sistema límbico. El hipocampo, que es una estructura que se encarga de la memoria. La amígdala cumple una función en el procesamiento y almacenamiento de los procesos emocionales. Otra estructura que compone el sistema límbico es el cuerpo calloso. Este está compuesto por sustancia blanca, la cual ayuda a conectar los elementos del sistema límbico de un hemisferio a otro. Asimismo, esta estructura es la que genera la unión de ambos hemisferios. Por último, también encontraremos los cuerpos mamilares. Esta estructura contiene varios núcleos hipotalámicos, todas partes del sistema límbico. Bien, la siguiente estructura que forma parte del prosencéfalo es el diencéfalo y se localiza entre el telencéfalo y el mesencéfalo. El diencéfalo está formado por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es una estructura que está situada bajo los ventrículos laterales. Una de sus funciones principales es servir como estación de relevo de los sentidos, exceptuando el olfato. Las neuronas talámicas envían axones a la corteza a través de una cápsula interna. Esta cápsula envía información a la corteza de forma contralateral. Eso quiere decir que la información que se envía desde el lado derecho es recibida en el lado izquierdo. La siguiente estructura es el hipotálamo. Esta se localiza debajo del tálamo, colinda con los núcleos mamilares y genera la regulación de las funciones autónomas y endocrinas. Además permite un equilibrio, o sea, la homeostasis del sistema en el cuerpo al regular la liberación de las hormonas de la hipófisis y mantiene la temperatura corporal. También controla las motivaciones primarias, como son la alimentación, el sueño, sexo, agresión, entre otras. La siguiente estructura que forma parte del encéfalo es el mesencéfalo, que está formado por el tectum y el tegmentum. La función básica del mesencéfalo es ser un conducto de paso de información de la médula espinal al prosencéfalo y viceversa, además de contener neuronas que contribuyen a los sistemas sensoriales y del control de movimiento. La primera parte que conforma el mesencéfalo es el tectum o techo, que está situado en la porción dorsal de esta estructura. Asimismo, el tectum está formado por los tubérculos cuadrígemos, superiores e inferiores. Los inferiores tienen una función auditiva, mientras que los superiores tienen una función visual. La siguiente estructura que conforma el mesencéfalo es el tegmentum o tegmento. Este consta de varios núcleos que controlan los movimientos oculares. Asimismo, la sustancia gris periacueductal controla secuencias de movimientos constitutivas de conductas típicas, como la lucha y apareamiento. Otro núcleo que forma parte del tegmentum es el núcleo rojo y la sustancia negra, que son componentes del sistema motor. También encontraremos el tegmento ventral, que forma parte del sistema de recompensa. Aquí podemos ver todos estos núcleos. Este de aquí es el tubérculo cuadrígemo superior,
que pertenece al tecto. Esta es la sustancia gris periaqueductal. Este es el núcleo rojo y la sustancia negra. Y aquí podemos ver que esta pequeña parte forma parte del tectum, mientras que toda esta gran parte de acá es lo que conoceremos como tegmentum. La siguiente estructura que compone al encéfalo es el rombencéfalo. Este se divide en dos partes, de la misma forma que lo hacía el telencéfalo. Las partes que componen el rombencéfalo son el metencéfalo y el mielencéfalo. Primero veremos el metencéfalo. Este está conformado por dos estructuras, la protuberancia y el cerebelo. La protuberancia o puente se localiza bajo el cuarto ventrículo y una de sus funciones es servir como centro de comunicación entre la corteza y el cerebelo. La otra estructura que compone el metencéfalo es el cerebelo, también conocido como cerebro pequeño. Esta estructura recibe información ipsilateral, lo que quiere decir es que si alguna información sale del lado derecho, será recibida en el mismo lado. A su vez, si algún tipo de información sale desde el lado izquierdo, la información será recibida en el lado izquierdo. Su función principal, como podemos ver, es la coordinación de los movimientos. La siguiente estructura que compone el rombencéfalo es el mielencéfalo. También es conocido como bulbo raquídeo. Este presenta 4 grandes prominencias. Las dos primeras son denominadas pirámides, que están formadas por sustancia blanca. Después tendremos las partes denominadas olivas, que están formadas por sustancia gris y tienen una función de tipo motor. Aquí podemos ver una imagen de cuáles son las estructuras que conforman el mielencéfalo y el metencéfalo. Aquí podemos ver que está el cerebelo y el puente o protuberancia. Después tenemos el bulbo raquídeo, como también es conocido el mielencéfalo. Ahora, en esta tabla podremos encontrar algunas de las divisiones claves del sistema nervioso central. Aquí podemos ver que el cerebro anterior o prosencéfalo se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. Y estas son sus principales divisiones: corteza cerebral y núcleos basales y el sistema límbico forman parte del telencéfalo. Después tenemos que el diencéfalo está formado por el tálamo e el hipotálamo. Continuamos con el cerebro medio o mesencéfalo, que simplemente es el mesencéfalo y está formado por el tectum o techo y el tegmentum o tegmento. Posteriormente tenemos el cerebro posterior o rombencéfalo, conformado a su vez por el metencéfalo y el mielencéfalo. Las estructuras pertenecientes al metencéfalo son la protuberancia o puente de Barolio y el cerebelo. Después tenemos el mielencéfalo, que también es conocido como bulbo raquídeo, y otro nombre que se me pasó a decirles por el cual es conocido este elemento es médula oblongada. Y como tal, estas serían las estructuras que conforman al encéfalo. Ahora, la siguiente estructura que conforma el sistema nervioso central es la médula espinal. Esta es un conducto cónico y alargado, unida a la base del cerebro o del encéfalo y se encuentra protegida por la columna vertebral. La médula espinal se puede comunicar con el cuerpo a través de los nervios espinales, que son parte del sistema nervioso periférico. Ahora, en la parte inferior termina en una estructura conocida como cono medular y bajo de este se encuentra la cola de caballo, que es una estructura que compone de raíces motoras y sensitivas. La médula consiste de 31 segmentos y de cada uno de ellos salen nervios espinales que permiten establecer una vía de comunicación entre la médula espinal y zonas específicas del cuerpo. Ahora, existen estructuras que se encargan de proteger todo el sistema nervioso. Estas estructuras son conocidas como meninges y son capas de tejido que rodean este sistema, como ya dijimos, para protegerlo de daños externos. La primera de estas capas es la dura madre, una capa de tejido denso y regular
Esta es la más fuerte y tiene proyecciones que separan zonas específicas del encéfalo. Aquí podemos ver que este pedazo de aquí, esto que está aquí señalado, es la dura madre. La siguiente meninge es conocida como aracnoides. Está por debajo de la dura madre y al verla al microscopio da la impresión de ser una telaraña, de ahí su nombre. Está formada por fibras de colágeno y entre la aracnoides y la pilla madre se encuentra un espacio llamado subaracnoideo, que contiene el líquido cefalorraquídeo. La siguiente capa es la pilla madre. Esta se encuentra adherida al sistema nervioso central y es la capa más delgada. El tema del sistema nervioso periférico y sus elementos se encuentra en otro video, en el cual está totalmente desglosado. Esta videopresentación la terminaremos en este punto.